En este ejercicio vamos a calcular usando la fórmula sumar sí y contar sí. Estamos viendo que en el ejemplo hay un gimnasio donde tiene diversos socios con sus edades respectivas y también las actividades que realizan. Entonces, la primera pregunta, fórmula que hay es que quiero sumar las cuotas de aquellos socios que realizan la actividad de aparatos. Por lo tanto, lo que voy a hacer, voy a usar la fórmula sumar sí. Y lo primero que me aparece es que tengo que ubicar el rango. En este caso, la condición que se tiene que cumplir es que realizan aparatos, o sea, la actividad. Por lo tanto, voy a seleccionar dónde está la actividad, el rango, dónde está la actividad. Luego que selecciono, tengo que escribir punto y coma y luego poner la actividad. En este caso es aparatos. Entonces tengo que ponerlo entre comillas y utilizar la escritura tal cual se encuentra en el ejercicio, ¿verdad? Está todo con mayúscula, por lo tanto tengo que escribir todo con mayúsculas. Y luego, ¿qué es lo que quiero sumar? En este caso son las cuotas de los socios, por lo tanto voy a seleccionar el rango cuotas. Cierro el paréntesis y aprieto. ¿Sí? Como vemos acá, solo 2 personas hacen aparatos y pagan el mismo importe de la cuota, así que son los 3.600 pesos. La segunda, lo único que cambia es que la actividad que realizan es zumba. Por lo tanto, otra vez voy a buscar la fórmula y voy a poner que el rango es el mismo, la actividad. Lo que cambia en este caso es la actividad, que en lugar de ser aparatos, acá va a ser zumba. Por lo tanto, igual con el tema de las comillas, y voy a escribir zumba tal cual. Punto y coma después. Y lo que voy a sumar es las cuotas. En un caso como este, si yo quisiera trasladar la fórmula, tendría que ajustarla un poco, cambiar la palabra y ver de que me deje las otras cosas fijas. En general, estas fórmulas no se trasladan, no se arrastran como hacíamos con las otras, porque al cambiar el rango donde buscamos la información, lo más probable es que nos quede variado el resultado. Ahora, la condición de lo que queremos calcular es el valor de las cuotas también, pero para aquellos socios que son adultos. O sea, en este caso lo que nos va a importar que tengan 18 años o más. Por lo tanto, el rango va a ser la edad, o sea, esta parte de acá. Otra vez, vamos a sumar sí. Y en este caso va a ser la edad, el rango, punto y coma. Y en este caso, como quiero que sean adultos, van a tener que tener 18 años o más. Esa condición se va a poner como mayor igual, perdón, me equivoqué, igual 18. Y luego me va a preguntar cuánto, entonces, perdón, no me va a preguntar, sino que va a calcular cuánto es el total de las cuotas cuyos deportistas tienen 18 años o más, porque son adultos. Por lo tanto, acá tengo el valor de las cuotas y cierro el paréntesis. ¿Ah? Bueno, y ahora, por ejemplo, en este es lo contrario, que en lugar que tengan 18 años o más, tengan menos que 18. Si yo copio la fórmula, porque si la arrastro, miren lo que pasa. Yo arrastro acá y me queda que va a sumar B3 a B11. El tema es que me excluye este valor, ¿sí?
Entonces, yo acá tengo que empezar a corregir lo que voy a hacer. A, donde tengo valores B10. Obviamente que si dejo el 11, como está vacío, no se alteraría. El tema es que nunca sabemos nosotros en una tabla si no se van a completar luego distintos elementos de la tabla, distintas celdas, y con ello supone un riesgo de que no se recalcule el valor. Ese es el problema. Entonces, nosotros acá vamos a poner que son mayores o iguales que, perdón, en este era menor, ¿sí? Acá que fueran menores, por lo tanto tengo que cambiar esta parte. En lugar del símbolo de mayor o igual, tengo que usar el símbolo menor. Y luego acá también hay un valor de cuota que me queda excluido, por lo tanto lo tengo que corregir. Tengo que borrar el 3 y acá llegar al 10. Porque fíjense qué pasa si yo lo dejo en 11. Voy a dar Enter para que se calcule y ahí tengo el cálculo. Pero fíjense qué puede pasar si yo ingreso a alguna persona. Voy a poner un número redondo para que se vea. ¿Sí? Ah, pero no puse condición, perdón. Aquí voy a ponerle 10, 12 porque era la condición que había que cumplir. ¿Ah? Ahí me cambió el valor de la cuota. Perdón, el valor total. ¿Sí? Entonces, deshago. Y ven que ahí cambió. Bueno, entonces, estas fórmulas lo que quise mostrarles es que realmente tratar de trasladarlas es más engorroso que volver a hacerlas. Esa era la idea de mostrarles esto para que vieran esa consideración. Entonces, en general, estas fórmulas nunca las vamos a arrastrar, sino que vamos a usarlas en los casos puntuales que las necesitemos. Ahora me tocaría la parte de aquellos socios que pagan menos de 2.000 pesos de cuota. Entonces, vuelta, voy a más funciones, sumar sí. Y acá se da la casualidad o no, digo, que el rango y el rango suma va a ser el mismo, porque yo voy a preguntar para aquellos socios que pagan una cuota menor a 2.000 pesos. Entonces, el rango va a ser la cuota. El criterio va a ser que sea menor. Entonces voy a buscar lo de menor a 2000. Me olvidé de las comillas. Que después voy a probar de no ponerlas. A ver qué pasa. Menor 2000. Y luego lo que tengo que sumar. Justamente las cuotas. ¿Sí? En este caso vuelvo a elegir el rango. Y doy Enter. ¿Sí? Y ahí me da aquellas cuotas que son menos de 2000, que son la mayoría. Entonces, ¿qué sucede? ¿Es necesario poner el rango suma? O sea, la última opción que tenemos acá. En realidad, si la borro, ¿sí? Vamos a ver que me da el mismo resultado. No es necesario, en ese caso particular donde el rango suma y el rango coincidan, que lo ponga en el rango suma. A mí me parece que por lo personal que estamos haciendo en este ejercicio es conveniente escribirlo. Quizás luego en la vida real nos evitamos de seleccionar o escribir ese rango y está bien porque me va a dar el mismo valor. Pero es importante tener claro eso de que puede o no ser el mismo rango, el rango suma. Hasta acá lo que fue sumar sí. Ahora vamos a ver contar sí. ¿Qué hace la función contar? Simplemente me devuelve el número de aquellas cantidades de celdas de aquel rango donde se cumple esa condición. Solamente cuenta. Entonces, en el caso de contar sí, vamos a querer saber qué cantidad de socios realizan zumba.
Así que voy a venir aquí, voy a más funciones y elijo contar sí. En este caso, el rango, ¿dónde va a estar? Acá en las actividades, porque quiero contar cuántos hacen zumba. ¿Y qué se tiene que cumplir? Que sea zumba la actividad. Por lo tanto, voy a escribir la palabra zumba, respetando cómo está escrita, y simplemente ahí ya voy a tener, y son 2. Algo que ustedes me podrían decir, pero es obvio que son 2. Miro ahí y son 2. Recuerden que nosotros usamos ejemplos de Excel donde no hay mucha cantidad de valores, pero en la vida real se supone que un gimnasio va a tener mucho más que 9 personas que asisten, porque realmente si no, no es económicamente rentable. Entonces lo más común que debe haber en un gimnasio es que por lo menos, no sé, 80 o más personas concurran, dependiendo del tamaño del gimnasio, obviamente. Pero sería muy común. Y eso ya, si tengo que estar contando quiénes hacen zumba, quiénes hacen aparatos, etcétera, se complica. En cambio, en esto, así logro que me lo haga directamente Excel. Acá, por ejemplo, quienes tienen pase libre. Por lo tanto, es como la fórmula anterior, ¿verdad? Voy a ir a contar sí. Voy a seleccionar la actividad. Perdón, sí, donde está el rango de la actividad, no. Y ahí voy a poner cuál es la actividad, que en este caso es pase libre. Recuerden que está separadas las palabras, yo tengo que poner separadas las palabras. Y en este caso también va a dar que hay 2 personas, no, perdón, sí, 2 personas que hacen pase libre. Y ahora vamos a hacer el último ejemplo, que es contar la cantidad de socios que son adultos, o sea, aquellos que son mayores a 18 años. Entonces, en este caso, vamos a ir a contar sí, perdón, que no sé qué hice. Voy a escapar, no sé qué seleccioné. Voy a ir a contar sí. Y en este caso la condición es la edad, o sea que sean mayores a 18 años. Por lo tanto el rango va a estar acá. Y la condición dijimos que era mayor o igual a 18. Mayor igual 18. Porque queremos que sean adultos. Perdón. Ahí. En este caso va a haber 5 personas que son mayores a 18 años. Entonces, estos son ejemplos bien concretos de lo que podemos hacer con estas 2 fórmulas que ponen condición para el resultado. En algunos casos la actividad, el importe, la edad, bueno, eso depende en particular qué, pero en Excel se puede poner que haga determinadas operaciones cumpliendo algunas condiciones y que no dé el mismo resultado para todos. Bueno, espero que haya quedado claro y que los ayude con el próximo ejercicio donde ustedes van a tener que pensar cómo realizar estas actividades.